Homicidio condominal. Impactante ver los videos de las cámaras de seguridad de un condominio cuando un vecino le va a dar un golpe en la cara al otro y este ha montado su pistola y le descarga el magazine completo. ¿Será justicia? Debate y crítica legal. Entusiastamente compartimos los micrófonos de Será Justicia. Sara Castellón Chible, Isaías Román Gómez, Maribel Viales Fernández, Jorge Antonio Rodríguez Bonilla, Nancy Solís Leitón y Juan Diego Castro, su servidor. Para la sociedad civil costarricense, para el Foro Nacional y para la Judicatura y el Ministerio Público, observar el video de una cámara de seguridad de un condominio en Huachipelín, Escazú, Costa Rica, fue impactante. Vimos que hay un pleito entre dos vecinas, se están insultando, los maridos salen de sus casas a la parte de las zonas verdes de estos inmuebles. La discusión sigue, uno de ellos se aproxima para pegarle, la intención es pegarle en la cara, el otro se ve en el video que ha montado su pistola. En el momento en que el primero va a pegarle, el segundo saca la pistola y le descarga el magazine completo y lo mata. Los antecedentes son familias que han comprado sus apartamentos o casas en el condominio desde hace algunos años, 2, 3, y desde el inicio de la convivencia tienen problemas, se insultan, las mujeres se insultan, los varones se faltan el respeto, problemas con los carros, problemas con la construcción de un cuarto de quien va a morir, problemas de una llave de paso de la cañería. Y al leer lo poco que sale en los medios de comunicación, algunos vecinos que los conocen dicen que eso era un pleito de mucho tiempo y que se arrepienten de no haber intervenido en el conflicto. Estamos hablando de un condominio con caseta de seguridad, con portones, cerrado, con cámaras de seguridad, en un barrio, digamos, de alto nivel socioeconómico. Se dice también en los medios de comunicación colectiva que existieron 5 procesos judiciales de el imputado por homicidio en contra de el asesinado o de la víctima, que la Administración de Justicia, para variar, no respondió. Se dice, por otra parte, que quien va a disparar tiene un negocio, se dedica al negocio de él, y la víctima es dueño de una empresa de seguridad, fue policía estatal, conocedor de, obviamente conocedor del uso de las armas, conocedor de la defensa personal, y llega este momento donde explota el conflicto y termina en una balacera. Vamos a analizar con mis socias y mis socios de Yuritech qué pasó aquí desde la óptica jurídico-penal y en alguna medida también criminológica y victimológica. es un conflicto social donde se debieron de haber involucrado
las autoridades judiciales, la policía administrativa, el Ministerio de Salud. ¿Qué ocurre cuando las personas tienen un conflicto? Pues se eleva el cortisol, se baja la serotonina y entonces los límites que tenemos cuando normalmente estamos sin estrés, pues esos límites se rompen, ¿verdad? Además de que ha sido un conflicto que tiene 2 o 3 años con denuncias previas, dicen que de violencia doméstica, que tampoco sabemos si son ciertas o no, porque podrían ser falsas también. Y bueno, 2 familias enfrentadas por un largo tiempo, lo cual genera un estrés espantoso, ¿verdad? No solamente entre ellos, sino también entre la comunidad, con la administración del condominio, que sencillamente durante los 2 y los 3 años que transcurrieron de conflictos se dedicaron únicamente a observar sin hacer absolutamente nada. Increíble que a estas alturas del siglo XXI, cuando tengamos un conflicto, no seamos capaces de resolverlos, no solamente acudiendo a la justicia, sino acudiendo a medios alternativos para resolver conflictos, como podría ser una conciliación. Somos seres humanos, se supone que somos los seres más evolucionados del planeta, y pues me llama muchísimo la atención que 2 familias no hubieran podido ponerse de acuerdo y resolver los conflictos que no solamente los afectaban a ellos, sino que afectaban a toda la comunidad del condominal. A mí me gustaría empezar por plantear ante qué tipo de homicidio estamos. Bueno, el Código Penal contempla el homicidio simple, el homicidio calificado y el homicidio especialmente atenuado. Si observamos el video que anda por las redes, para mí los hechos son sumamente claros. Sale primero la esposa del victimario y le dice a la vecina que por favor le abra la llave de paso, que no tiene agua. La vecina todavía no ha salido, se ve que está en la puerta, la otra vecina. El esposo el victimario sale, escucha. Antes de acercarse a una zona verde, detrás del pick-up que se ve en el video, él monta el arma y luego se dirige hacia esa zona verde. Ya ha salido la esposa de la víctima y ya está insultándose con la esposa del victimario. Ahí empieza un dime que te diré, estúpida, no sabes manejar, pasas todo el día en tu casa, me tenés envidia, bueno, una serie de insultos que no vienen al caso. Viene y sale la víctima y le dice que no se meta dentro del jardín, que es propiedad privada, y empieza a darle puñetazos. Es más, creo que casi que ni le logra pegar, o sea, hace como un intento o le da un manotazo y se hace para atrás. Exactamente en el momento que se hace para atrás, el victimario le dispara, pero no le dispara un tiro o dispara un tiro al aire para advertirlo, no, le dispara 14 tiros. 14 tiros hasta el agotamiento. O sea, él estaba 14 veces muerto. Entonces, ¿ante qué tipo de homicidio nos encontramos? Para mí es un homicidio calificado que tiene de 20 a 35 años de prisión. ¿Por qué? Porque se da con alevosía y ensañamiento. El señor
el victimario está escuchando el pleito y antes de acercarse a la escena donde se da el asesinato, él monta su arma. Incluso dicen algunos vecinos que cuando adquirió el arma la anduvo enseñando por todo el condominio. O sea, él tenía pensado que en algún momento iba a usar el arma y efectivamente lo hizo. Antes de acercarse a la escena, la cargó y no le bastó disparar un tiro, sino que hizo uso de los 14 tiros del magazine. O sea, lo hizo con alevosía y ensañamiento. A mí me parece que quizá este señor, el victimario, pudo haber pensado en algún momento que actuó en legítima defensa. Dice, es una agresión legítima, tiene muchos años de estarme agrediendo o estar haciendo lo que, aunque creo que las amenazas eran mutuas, o las agresiones eran mutuas, y existe una necesidad razonable de repeler esa agresión. Claro, pero la legítima defensa exige que ese medio con el que repelemos la agresión sea, se me olvidó la palabra, sea proporcional. Sea proporcional. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Repetí. Ese medio sea proporcional, que quede toda la frase. Pero el código y la jurisprudencia ha dicho que ese medio debe ser proporcional. Ante los puñetazos de la víctima, él se defendió con 14 tiros. ¿Por qué no le dio un puñetazo? No, es que él ya tenía pensado que le iba a disparar y que lo iba a matar. Es cierto, estamos hablando de dos personas que están altamente estresadas. Esas eran circunstancias que el juez tiene que tomar en cuenta cuando juzgue este caso. Pero también hay algo que es interesante. O sea, si trataran de plantear como defensa que hay legítima defensa, y es que podrían tratar de defenderse diciendo que hay un exceso en la defensa. Y eso tiene obviamente una atenuación que podría cambiar los años de prisión de 20 a 35 a entre 1 y 6 años de prisión, ¿verdad? Pero tampoco pienso que estamos con un exceso en la defensa, porque el medio para repeler, o sea, es que él ya tenía planeado, había comprado el arma, me imagino que había ido a practicar, o sea, carga el magazine, y cuando le dispara a la víctima, no lo hace con un tiro, o no dispara al aire, por ejemplo, como para asustarlo. No, dispara 14 tiros, para, como dicen, para que esté bien muerto. Doña Sara expone una serie de institutos jurídicos que son muy importantes para el análisis de este tema, como lo son la legítima defensa, el exceso en la defensa, los delitos, los homicidios atenuados, pero doña Sara toca un tema que a mí me interesa mucho, y es todo lo que pudo haber sucedido a nivel psíquico de esta persona. Es muy importante también tomar en cuenta si esta persona tenía las condiciones psicológicas para portar un arma. Bueno, sinceramente no sé si el arma estaba al día, si él tenía la portación. Estos datos todavía no los conocemos, pero independientemente de eso, sí es muy importante también buscar la forma de reforzar esos medios de control para determinar si una persona está en capacidad de portar un arma o no, porque bueno, todos hemos estado en la calle, ya sea manejando o en cualquier circunstancia, y hemos tenido
alguna situación que nos provoque cierto grado de estrés o de enojo, pero hay límites, como bien lo contaba doña Sara, que son los límites que uno no debe transgredir. Ahora bien, sobre el tema de la legítima defensa, es muy importante tomar en cuenta que la persona que accionó el arma, digamos el imputado en este caso, contribuyó a esa situación de riesgo. O sea, no es que él está en la comodidad de su hogar sentado en un sillón y una persona entra a su hogar de forma ilegítima poniéndolo en riesgo, sino que él mismo contribuye a una acción que lleva a un riesgo, él mismo increpa a la otra persona y él mismo inclusive había ya cargado su arma. Entonces todo este tipo de elementos le van a dar insumos al juez para determinar qué tipo de pena y qué tipo de conducta es la que debe de enfrentar, en este caso, el imputado. Sí, es que el asunto es que él quedó grabado, o sea, quedó totalmente grabado y se ve muy claro. En redes sociales y en la televisión nacional se dice que el imputado y su abogado pretenden plantear una defensa de, como lo decía doña Sara, de legítima defensa, con un homicidio atenuado. El asunto de esto es que esa pena es hasta 6 años. ¿Y por qué quieren ellos hacer ese movimiento? Porque hay un artículo en el Código Penal que habla sobre el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, que dice que la pena impuesta, que nos van a dar monitoreo electrónico cuando la pena impuesta no supere los 6 años de prisión. Es por eso, suponemos nosotros, que la defensa va a querer plantear este asunto para que le den 6 años y claro, el imputado va a obtener una pena únicamente de 6 años para ir con monitoreo electrónico a la casa. A la casa A la casa. que colinda con la casa de la esposa viuda de la víctima. A mí lo que me sorprende es, digamos, lo que las partes se hubiesen ahorrado si este problema de condominal, digamos, se hubiese resuelto desde el principio, porque en el video lo que se nota es, independientemente de los problemas que tuvieran anteriormente, pero en el video lo que se nota es por una llave de paso. Si esa llave de paso, no sé, estuvieron resuelto todo ese problema, porque los condominios tienen reglamentos, están regulados por ley, entonces por un simple problema, digamos, pequeño problema de una llave de paso, se viene, es lo que le da el final inesperado, la muerte de una persona, ¿verdad? Debemos de pensar en el origen de la situación. Las armas se hicieron con un fin y el fin de las armas es matar. Desde el momento en que alguien toma la decisión de comprar un arma, está dispuesto a matar. Porque para eso fueron inventadas las armas. Entonces, desde ahí tenemos que pensar que nace la responsabilidad de cada uno de nosotros. Si tomamos la decisión de comprar un arma, estamos dispuestos a matar. ¿En qué condiciones? Bueno, eso varía de acuerdo al conflicto que enfrentemos. Me parece que, sin conocer el meollo del asunto, que hay algunos elementos que nos dan la sensación de que los conflictos no se estaban resolviendo adecuadamente. Tardanza del Poder Judicial en solucionar los conflictos planteados ante las jurisdicciones respectivas, falta de acción por parte de la Junta de Administración del Condominio, porque ese tipo de conflictos entre particulares, incluso por áreas comunes, no debería de presentarse. No conocemos si hubieron acciones o no de la administración del condominio. Es una discusión jurídica que va a tardar años, y si en algún momento tuviera que dar una recomendación para un caso parecido a estos, yo le diría: sométase a un proceso abreviado, porque se está exponiendo a una pena exagerada y no lo he podido ver, pero en redes también se menciona
que cuando él termina de descargar su magazine, siguió disparándole en dirección a la esposa de la persona fallecida. Entonces también, si hubiera tenido su magazine una bala más, hubiera matado a esta señora también. ¿Qué es lo que hay realmente en el fondo criminológico y victimológico? Ahí sería también de analizar, probablemente en el siguiente podcast sobre este tema, cómo eran las familias, qué nivel social y cultural tenían, qué clase de educación habían recibido, de qué familias venían, por qué tanta violencia, por qué tanta agresividad, por qué tanta impotencia para resolver un problema. Porque nuestro país ha llegado a niveles de agresividad no cuantificados, no insospechados, no. Aquí todo el mundo sospecha de lo que pasa, los femicidios, los tiroteos contra la policía, los homicidios. En otra comunidad del Valle Central, un delincuente le pateó la cabeza a un muchacho y lo mató de una patada. Los femicidios son de todos los días. El cuento del sicariato, el cuento de los asaltos, la impunidad, etcétera, etcétera. También es importante señalar a nivel criminológico que los condominios, que se supone que son para familias de un medio alto y muy alto nivel económico, tienen conflictos severos. Imagínese usted que en su condominio llegan unos sujetos que estafan al dueño del apartamento y no se lo pagan y lo usan como casa por cárcel del papá, que era un asesino condenado. Ese conflicto provoca una situación de terror, de estrés, de angustia en cualquier condominio. En su casa, donde están sus ahorros, donde usted quiere vivir en paz, ahora tiene casa por cárcel un asesino. Las leyes de los condominios, sí, tienen reglamentos, tienen juntas administradoras, pero no tienen ningún condominio, y aquí viene algo interesante en el nivel de una propuesta de ley referenda de solución alterna previa de conflictos en los condominios. Yo conozco un caso también de un condominio donde tiene un apartamento un colega exministro de Justicia, y aquello fue un bochinche por una gotera en el techo, y resulta que el que se sospechaba que era el culpable de la gotera no era el culpable. Lo que pasa es que es gente de otro nivel que van a tener una discusión de quién arregla la gotera. Aquí hay algo muy, muy grave, y es que nuestro país tiene una legislación penal y un sistema jurídico tan viejo, tan añejo, un código penal que tiene 54 años, 53 de vigencia, es desde el gobierno de don Pepe Figueres del 70 al 74. Estoy seguro que ese código tiene más reformas que el número de años de vigencia. Leyes como las de los condominios, leyes como las de violencia doméstica, deberían ampliarse mucho más. Deberían protegerse más los derechos de las personas, y por supuesto la mediocridad, la lentitud del poder judicial.